Hola, bienvenidos a esta clase de química. Es la clase de química hoy es sobre lo que es materia, porque entender ese concepto, aunque puede ser muy fácil, de pronto no es tan fácil y es más o menos difícil, entonces se puede prestar para muchas cosas. Entonces, por favor, presta la atención y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerlas porque es mejor pasar un momento rojo en la vida y no toda una vida rosado. Así que vamos a por ello. Empecemos con una pregunta que es muy importante y es ¿qué es la materia? Si tú en algún momento te has puesto a pensar qué es la materia, no lo sé, pues póntelo a pensar ahora. Es muy difícil, digamos, explicar esto porque materia no es una materia de las clases del colegio, no es la materia que te sale en una herida, no es. La materia, bueno, sí son, pero no son. Bueno, en fin. La materia debe tener, tiene una definición científica porque muchas personas a lo largo de la historia se han puesto a pensar esto, que es la materia. Entonces hemos llegado a algunas conclusiones, algunas respuestas o definiciones que puedes encontrar en la web. Y estas son las que les quiero mostrar en esta parte. Entonces algunas personas dicen, todo es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y pues sí, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero esta definición es como muy vaga, es como, bueno, todo, o sea, y la nada. Entonces, ¿qué es la nada? No sé qué es la nada. Pero bueno, entonces es todo aquello. Pero hay otras definiciones que nos pueden decir, por ejemplo, en el diccionario de Google, dice que es el componente principal de los cuerpos susceptibles de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Y entonces tú terminas de leer esto y no te acuerdas de lo que dice. Entonces hay otras definiciones que dicen, como la de Wikipedia. En física, la materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo e interacciones con aparatos de medida. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Y eso es por Wikipedia. Y finalmente otra página que se llama significados.com que dice que la materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir también se refiere al material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. Y tú puedes volver a leer cada una de estas definiciones para sacar tus propios significados. Yo te voy a dar un significado propio que espero sea un poco más cercano a tus palabras. Vamos a hablar entonces de qué es materia. Bueno, pues la materia ¿qué es? La materia es todo, como decía. Entonces, el balón, el cono, el césped, todo esto es materia. La lava es materia, es acá el aire, las nubes es materia, los animales es materia, las cascadas son materia, los átomos es materia, todo es materia. ¿Listo? Esto es materia, todo es materia. Entonces tú miras a un lado y todo lo que veas es materia, miras arriba, todo lo que ves es materia. Entonces es como empezar a dilucidar esto de lo que es la materia. Tenemos por ejemplo un dulce es materia, una gorra también es materia, un globo aerostático es materia, o unas chanclas es materia, la cámara con la que toman las fotos es materia, la maleta para tus viajes es materia, las gafas es materia, un libro es materia, un árbol es materia, las otras gafas, el bikini que usa tu mamá en las piscinas es materia, las cartas, los cocos también es materia, los binoculares, los helados, las pelotas, los bolsos, los calzones tuyos, las frutas, los sombreros, las bolsas para guardar, las gaseosas, que se está bueno, eso también es materia, los animales, las ardillitas lindas pequeñas, todo es materia, los jugos, tú, yo, mi perra, los planetas y el sol. Todo es materia. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia se encuentra en todas partes, en todos lados hay materia. Pero es muy difícil hablar de que todo es materia porque uno habla de todo y a la final no habla de nada. Entonces hay una necesidad de como de clasificar lo que es la materia. Entonces una manera de clasificarlo son en los estados de la materia. Esos estados son sólido, líquido, gaseoso, que son los estados más comunes. Hay otro estado que es el estado plasma, bien, que la gente casi no lo conoce, que es el fuego o el sol están en estado plasma. Y hay otro estado que se llama condensado Bose-Einstein, que pues es bastante complicado. Y hay teorizaciones de otros estados, es decir, hay como otros 5 estados más teorizados, pero los más conocidos, los más básicos son estos 4 y sobre todo estos 3 que son inclusive en los que vamos a enfocarnos. Para entender un poco más lo que son los estados de la materia, primero vamos a hablar de las partículas. Y las partículas son como esas partecitas pequeñitas que conforman la materia. Esas partículas pueden ser átomos diferentes, que por ejemplo acá tenemos de oxígeno, de hidrógeno, de oxígeno o de bromo. O estos al unirse forman lo que son
moléculas. Entonces las moléculas son la unión de dos o más partículas diferentes, ¿bien? O iguales, por ejemplo, podemos tener la molécula de oxígeno, que son dos átomos de oxígeno unido, o la molécula de agua, que es un oxígeno con dos hidrógenos, y esas partículas pequeñitas son lo que conforman la materia. Entonces ahí ya tenemos esas partículas unidas, van a tener estos diferentes estados. Los estados van a variar dependiendo de la energía, entonces la energía va a ir aumentando a medida que hablamos de sólido, líquido, gaseoso. Entonces el estado gaseoso tiene mucha más energía que el estado sólido. Por ejemplo, eso lo podemos ver en el hielo. El hielo tiene una menor temperatura, es decir, tiene menor energía, por eso podemos mantener el agua en estado sólido. Cuando lo ponemos en nuestra mano, aumenta la energía, es decir, aumenta la temperatura de las partículas del hielo, y entonces eso hace que las partículas tengan más libertad, tengan más energía y puedan moverse más entre ellas. Entonces ya tenemos el agua en estado líquido, y cuando ponemos ya a hervir el agua, le estamos dando mayor cantidad de energía, estamos haciendo que su temperatura aumente, y eso va a hacer que se convierta ya en vapor de agua. Entonces la energía va a afectar el estado en el que nos encontremos. Otro factor que afecta al estado de la materia es la presión. Si hacemos a un gas, le hacemos mucha presión, entonces al aumentar la presión, el gas se podrá convertir en líquido, y si aumentamos más la presión, este líquido se va a poder convertir en sólido. Esto tiene unas repercusiones, no es tan sencillo, porque esto al aumentar la presión también puede hacer que la temperatura aumente. Entonces hay que controlar este tipo de situaciones. Ahora, estas vibraciones que se dan entre las moléculas nos están indicando cosas, y esas cosas que nos indican son el volumen que tiene cada una o la forma que ellos tienen. Entonces, si vemos acá, el sólido siempre mantiene su forma a no ser que llegue una fuerza extraña diferente, por ejemplo y transforme la forma. Entonces la forma en los sólidos siempre va a ser definida. Por su parte, en los líquidos, como tienen una mayor libertad, su forma, si yo los dejo quieticos en una mesa, va a cambiar. Ellos se van a como expandir sobre la mesa, o si los dejo en un vaso van a tomar la forma del vaso, en un plato la forma del plato, ese tipo de cosas. Entonces los líquidos, su forma la denominamos como que es una forma indefinida. En los gases sucede exactamente lo mismo. Su forma depende del lugar que los contenga. Si está en nuestros pulmones, pues tiene la forma de nuestros pulmones. Si está en un salón, tiene la forma del salón. Si está en una bomba, tiene la forma de la bomba. Entonces la forma de los gases también es indefinida. Ahora vamos a hablar de lo que es el volumen. El volumen es una definición como que es el espacio que ocupa un cuerpo, y el espacio que ocupa los sólidos siempre se mantiene. ¿Listo? El volumen va a ser el mismo, a no ser, como estamos diciendo, le aplicamos una presión muy grande. En los sólidos tiene que ser muy grande para que su volumen cambie, pero esto es demasiado difícil. Entonces, generalmente los sólidos tienen un volumen definido. Es muy difícil que cambien. Lo mismo ocurre con los líquidos. Si yo tengo un líquido, un litro de agua, ese litro de agua va a ser igual en cualquier lado. Entonces, generalmente el volumen de los líquidos también es definido. Recuerde que esto también puede cambiar un poquito por la presión, bien, pero pues en general es definido. Y el volumen de un gas, ese volumen sí es indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo tener este gas acá, como les decía ahorita, como si fuera una jeringa, y hago presión en el émbolo y disminuyo el volumen, digamos, hasta la mitad, y esto va a seguir siendo un gas. Solo que como tiene menor espacio, pues van a haber unas interacciones mucho más rápidas entre las partículas. Entonces, el volumen de un gas puede ser indefinido. Entonces tenemos que el volumen es definido en el estado sólido, en el líquido, pero en el gas no. Y la forma es definida solamente en el estado sólido y no en el líquido ni en el gaseoso. Cuando hablamos entonces de eso, de que cambia el estado sólido al gaseoso, dependiendo de la energía o la presión, o al líquido, eso, entonces estamos hablando de lo que se denomina cambios de estado. ¿Listo? Un cambio de estado es cuando una sustancia, cualquiera que sea, cambia de estado sólido a estado líquido.
¿Listo? A ese proceso de cambiar de estado sólido al estado líquido se le llama fusión. Bien, cuando el líquido aumenta su energía y se convierte a estado gaseoso, a ese proceso se le denomina evaporación. Bien, pero puede ocurrir lo contrario, es decir, pasar de estado gaseoso a estado líquido. Y a ese proceso se le llama condensación. Condensación. Bien, del líquido también puede cambiar a estado sólido y a ese proceso se le llama solidificación. Hay un proceso, un cambio que ocurre que no es tan común, pero ocurre y es cambiar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por intermedio del estado líquido, es decir, cambia directamente. A este proceso se le llama sublimación. Sublimación. Y al proceso contrario, cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, lo va a cambiar de color, se llama sublimación inversa. Entonces tenemos esto, que cuando pasa de sólido a líquido se le llama fusión, del líquido a gaseoso se le llama evaporación, de gaseoso a líquido se le llama condensación, de líquido a sólido es un proceso de solidificación, y cuando hablamos de sólido a gaseoso le llamamos sublimación, o de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Algo que es importante acá y que como hablamos de la energía anteriormente, entonces la energía interviene en estos aspectos. Entonces hay que llegar a una temperatura para cambiar a eso. Bien, a la temperatura a la cual el sólido se empieza a convertir en líquido o al revés, se le va a llamar punto de fusión. Fusión. Entonces, ese punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido empieza a dejar de ser sólido y ya se empieza a convertir en estado líquido. Es ese momento. O cuando un líquido deja de ser líquido y se empieza a congelar, hace su solidificación para volverse en estado sólido. Lo mismo ocurre acá, cuando pasa de líquido a gaseoso, y a esto se le llama, a esta temperatura se le llama punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la que el estado líquido se convierte en estado gaseoso. Bien, o sea, va aumentando la temperatura, las partículas van moviéndose un poquito más y llega un momento en que a la temperatura que es que las partículas dejan de ser líquido y se convierten en estado gaseoso, empiezan a cambiar de estado. Y lo mismo sucede al contrario. Eso mismo sucede al contrario. ¿Qué ejemplos de estos podemos tener? Bueno, por ejemplo, este proceso acá, el hielo se está derritiendo, es decir, el hielo está pasando a estado líquido, quiere decir que es un proceso de fusión. Generalmente la temperatura o el punto de fusión para que esto ocurra es 0 grados. Bien. Otro ejemplo puede ser lo contrario, que es la solidificación, en el cual tenemos un líquido y este líquido se va convirtiendo en sólido. La evaporación, en este caso, que es cuando tenemos el líquido que se convierte a estado gaseoso. En el agua este valor en promedio sería más o menos de 100 grados. O también ocurre lo contrario, cuando pasa de estado gaseoso a líquido, que por ejemplo si tú destapas una olla que está calentando mucho, tú la destapas y en la parte de arriba de la tapa hay muchas goticas que pasaron de la olla, subieron por estado gaseoso, se quedaron ahí en la tapa, disminuyeron su temperatura, se condensaron y se volvieron en estado líquido. Esto también pasa con las lluvias, por ejemplo. Y un caso que es muy conocido es el de la sublimación. Por ejemplo, tenemos el hielo seco que se convierte es de estado sólido, realmente es dióxido de carbono congelado a una muy baja temperatura
y este, al estar en contacto en temperatura ambiente, no alcanza a pasar a estado líquido, sino de una vez pasa a estado gaseoso, y es como este fenómeno que vemos en esta parte. A esto que tenemos acá se le llama una gráfica de calentamiento. Estas gráficas es para revisar los cambios de estado. Entonces, estas gráficas de calentamiento pueden ir acá en este eje, va la temperatura, y acá en este eje el tiempo. Entonces, a medida que avanza en el tiempo, la temperatura va a ir aumentando, ¿listo? Y esto es sólido. Acá en este proceso, en este que no aumenta la temperatura, es cuando es el punto de fusión. Acá en este momento, en este caso acá es el punto de fusión. En este punto de acá no va a aumentar la temperatura hasta que toda la sustancia se convierta en líquido. Cuando, por ejemplo, esta es una gráfica de calentamiento del agua, que acá estamos en 0 grados. Entonces, hasta que la última gota de agua se convierta en líquido, va a seguir subiendo la temperatura hasta llegar a lo que es el punto de ebullición. Hasta lo que es el punto de ebullición. Entonces lo mismo, tenemos el agua, llega a la temperatura de ebullición, que en el agua es 100 grados, y hasta que toda el agua, hasta que la última gota de agua se caliente hasta 100 grados centígrados, aumente su temperatura, ahí sí vuelve a aumentar la temperatura porque ya está todo convertido en gas. Como se dan cuenta, es una gráfica de calentamiento, porque a medida que pasa el tiempo va aumentando la temperatura. Por su parte, esta de acá es una gráfica de enfriamiento, porque a medida que avanza el tiempo va a ir disminuyendo la temperatura. Bien, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Acá, como tenemos acá, ¿en qué estado estará? Pues como está como digamos es agua, está más de 100 grados, sabemos que acá es un estado gaseoso. Acá está en estado gaseoso. Esta línea de acá, ¿qué me va a representar? Me representa pues el punto de ebullición. Esta línea que está acá bajando, ¿qué me va a representar? Pues que la temperatura está disminuyendo, mientras tanto él está en un estado líquido del agua. Acá vamos a tener, otra vez llegamos a 0 grados, este sería el punto de fusión, y acá ya sería un sólido. Bien, eso tenemos en este caso de una gráfica de enfriamiento. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la temperatura va a ir disminuyendo, solamente que debemos ubicar los puntos de cada. Por ejemplo, podemos hacer un ejercicio en el que nos dicen dibuje la gráfica de calentamiento del agua si el punto de fusión es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues generar una escala. Entonces hacen una gráfica en el cual en el eje Y vamos a tener la temperatura y en el eje X vamos a tener el tiempo. Y en esa gráfica ustedes van a dibujar esto. Entonces, como hablamos una gráfica de calentamiento, entonces a medida que pase el tiempo pues va a ir el tiempo aumentando la temperatura. Entonces dibujamos nuestra gráfica. Entonces decimos que el punto de fusión es 0 grados. Entonces decimos que el punto de fusión puede estar por acá. Listo, entonces hacemos una línea. Bien, ahora el punto de ebullición es 100 grados. Entonces, como tiene que pasar el tiempo, entonces vamos a decir que el punto de ebullición es 100 grados. Entonces lo colocamos más para acá. Vamos a retener esta. Bien. Y ahora, como aumenta el tiempo, va a ir aumentando la temperatura, entonces vamos a unir las gráficas. Entonces colocamos esta acá y esta acá, y luego va a ir subiendo. Y posterior a eso, vamos a ubicarlo. Entonces el estado sólido, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en esta zona, sólido. El estado líquido va a estar acá, líquido. Y acá va a ser un estado gaseoso. Acá va a ser el punto de fusión. Y acá es el punto, en esta línea, de ebullición. Y así tenemos lo que es una gráfica de cambio de estado.
Bueno, yo sé que el video quizá fue un poquito largo, pero pues intenté hacerlo lo más explícito posible. Esto continúa, hay muchas más cosas en las cuales profundizar, entonces la idea es que comprendan bien esto, hagan ejercicios de estas últimas gráficas que les mostré en el video para poder continuar viendo las otras temáticas que tienen que ver con lo que es la materia. Nos vemos en el próximo video.